¿Qué tal, señores docentes de la unidad educativa? A continuación, vamos a compartir la caja de herramientas para el desarrollo de la evaluación diagnóstica. Este es en la fase 1. Esta caja de herramientas contiene 5 secciones y está otorgada por el Ministerio de Educación del Ecuador. La primera sección que vamos a revisar son los elementos conceptuales. Como ustedes pueden observar, el Ministerio de Educación, atento a las necesidades de los diferentes contextos educativos del país, especialmente en la situación de emergencia sanitaria provocada por la expansión de la COVID-19 y consciente de la importancia de la evaluación como un elemento constitutivo de los procesos formativos, ofrece a la comunidad educativa un conjunto de elementos conceptuales y recursos metodológicos que faciliten la realización de la evaluación diagnóstica al inicio de los procesos educativos. El presente documento pretende ser un insumo clave para el desarrollo del momento evaluador inicial, la evaluación diagnóstica, en los procesos educativos del Sistema Nacional de Educación. A partir de un breve recorrido conceptual se plantea una comprensión del sentido, la necesidad y la importancia del momento evaluador inicial, como aquel que permite conocer el estado actual del proceso formativo de los estudiantes al iniciar un periodo educativo, ya sea este un año lectivo, un bloque curricular o una unidad microcurricular. En este sentido, el primer apartado desarrolla una conceptualización de aquellos elementos que se encuentran presentes en los procedimientos de evaluación, tales como métodos, técnicas e instrumentos. Asimismo, hace énfasis en la selección de dichos elementos y sus criterios de utilización de acuerdo con las finalidades de evaluación. Posterior a ello, en el segundo apartado se presenta una clasificación de las técnicas e instrumentos de evaluación en función de uno, el momento evaluador inicial, es decir, de aquellos rasgos que caracterizan la situación escolar y personal de los estudiantes. Dos, de sus características y destinatarios referidas a la correcolección de información necesaria para plantear el proceso educativo del grupo en general, así como de aquellos estudiantes que evidencien algún tipo de necesidad educativa especial. Y tres, de las áreas curriculares del conocimiento, en este caso las áreas de matemática y lengua. Sobre la base de lo expuesto se brinda un conjunto de formatos de las técnicas e instrumentos mencionados para ser considerados en aplicación de la evaluación diagnóstica. Asimismo, se abordarán orientaciones para considerar elementos socioemocionales en este tipo de evaluación. Es importante considerar que este conjunto de métodos, técnicas e instrumentos pueden aplicarse en el proceso de tareas diagnósticas y nivelación formativa, que es una estrategia por medio de la cual se busca equiparar el nivel de desarrollo de las habilidades de las y los estudiantes. Esta estrategia está constituida por 2 fases, las cuales se desarrollarán al inicio del año lectivo previo al abordaje curricular. Es importante que la evaluación ocupa un lugar fundamental en los procesos educativos y aunque ha sido relegada por distintos motivos al final de estos, reduciendo a medir, calificar la adquisición de contenidos. Es necesario potenciar su desarrollo y posicionar su relevancia pedagógica y didáctica con miras al mejoramiento de la educación de millones de estudiantes y de la práctica educativa de miles de docentes. La evaluación diagnóstica de los aprendizajes. En este apartado se aborda la evaluación diagnóstica como el momento evaluador inicial, es decir, que permite establecer los puntos de partida para el desarrollo de procesos educativos. Además, se exponen las principales características de la evaluación diagnóstica en las áreas de matemática y lengua y literatura, enfatizando las habilidades matemáticas y habilidades lecto de escritura respectivamente. 2.1. Evaluación de los aprendizajes, un proceso sistémico y sistemático. La evaluación es un recurso sistémico y sistemático de los procesos educativos. Es sistémico porque la evaluación está presente durante todo el proceso educativo, es decir, al inicio, que es la evaluación inicial diagnóstica, durante el transcurso del proceso, evaluación procesual formativa y al finalizar el periodo establecido, evaluación final sumativa. Y es sistemático, ya que tiene sus propias formas de planificación,
Concepción, intención, anticipación de ejecución, organización, ejecución y evaluación. Reflexión, metaevaluación. Al ser un elemento fundamental en los procesos educativos, la evaluación requiere de un desarrollo adecuado que inicie con la planificación de los objetivos de aprendizaje, que se manifieste a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera que permita monitorear y valorar el logro de los objetivos planteados. Y finalmente, que determine los resultados del proceso educativo finalizado. En este sentido, la evaluación tiene una doble funcionalidad. Por un lado, da cuenta del desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes y por otro, brinda información sobre la práctica educativa del docente. La evaluación, por tanto, es un proceso que proporciona información para la toma de decisiones. El proceso de evaluación se manifiesta una interacción entre sus elementos fundamentales, que son la planificación, la ejecución y evaluación, de acuerdo con las necesidades del proceso educativo. Esta se debe realizar en 3 momentos específicos. Al inicio, que se conoce como la evaluación inicial y diagnóstica, durante, que se denomina la evaluación procesual y formativa, y al final de cada periodo establecido, también llamada final o sumativa. En concordancia con el objetivo del presente documento y con la intención de brindar un desarrollo breve pero profundo que sea útil para la mejora de la práctica educativa, centraremos nuestra atención en la evaluación diagnóstica. 2.2. La evaluación diagnóstica, el momento evaluador inicial. La evaluación diagnóstica, al ser el punto de partida de un proceso educativo, sirve para conocer el estado actual de la situación escolar y personal de los estudiantes y poder determinar un adecuado planteamiento de desarrollo curricular. Como tal, su finalidad es doble. Permite a los docentes conocer a los estudiantes con los que se va a trabajar, para lo cual se recopila datos y brinda información sobre su evolución académica, capacidades intelectuales, necesidades educativas, entre otros. Asimismo, determina el grado de desarrollo de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales de los estudiantes, de acuerdo con la etapa del proceso educativo en que se encuentra. No sería posible realizar un proceso de enseñanza direccionado a un aprendizaje significativo sin conocer previamente en forma explícita el contexto y nivel de conocimientos, habilidades, actitudes y valores de los estudiantes. El proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de la evaluación diagnóstica para la realización de pronósticos que permitan una actuación preventiva y faciliten los juicios de valor de referencia personalizada. El conocimiento de todos esos datos permite a los docentes diseñar el modelo de actuación acomodando su práctica docente y las estrategias didácticas a la realidad educativa concreta, es decir, orientar inicialmente el proceso de aprendizaje de cada alumno. A continuación, se especifican las funciones de la evaluación diagnóstica que sirven para establecer el punto de partida de los procesos educativos. Aquí tenemos la ilustración número 1, funciones de la evaluación diagnóstica. Una de las funciones es establecer el nivel real del conocimiento del alumno antes de iniciar una etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje, dependiendo de su historia académica. Identificar aprendizajes previos de los estudiantes que marcan el punto de partida para el nuevo aprendizaje. Otra es detectar carencias, lagunas o errores que pueden dificultar el logro de los objetivos planteados. Y también establecer metas razonables a fin de emitir juicios de valor sobre los logros escolares para adecuar el tratamiento pedagógico a las características de los estudiantes. Esto fue elaborado por la Dirección Nacional de Estándares Educativos. Es importante tomar en cuenta ciertas precauciones como las que se exponen a continuación. No deben llevar nota porque se pierde la función diagnóstica de la evaluación. Esta tiende a penalizar a los estudiantes cuando lo que en realidad busca es que el informe domine al inicio de una unidad de aprendizaje. Solo es posible calificar un estado de avance cuando se ha llevado a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje. No tiene que ser exclusivamente una prueba, puede ser una actividad programada. Lo importante es que se tenga muy clara la pauta de evaluación porque sin ella no se podrá sistematizar la información obtenida. Puede ser individual o grupal, dependiendo si se quiere tener una visión global o particular de los alumnos. Sobre la base de lo expuesto e insistiendo que el proceso de evaluación
tiene su propia organización que siempre va articulada al proceso educativo. A continuación se detallan las fases de la evaluación diagnóstica. Aquí tenemos las fases. Primero, identificar los objetivos del programa de estudio. Después, selección de técnicas e instrumentos para la evaluación. Tercero, orientación, obtención de la información. Cuarto, registro y análisis de la información. Y quinto, toma de decisiones. Estas son las fases de la evaluación diagnóstica. De esta función diagnóstica, la evaluación debe incluir una toma de decisiones que permita el proceso y sus resultados, introduciendo los cambios y apoyos que sean necesarios. Así el docente podrá modificar su propia práctica y el alumno mejorar su proceso de aprendizaje. Tercero, con relación a las técnicas e instrumentos para la evaluación diagnóstica, para un adecuado desarrollo del proceso de evaluación se requiere del uso de diferentes técnicas e instrumentos. En la práctica es común que exista una confusión sobre estos conceptos, lo que genera dificultades a la hora de llevar a cabo la evaluación. Por tanto, en el presente apartado se expondrá de forma concreta las especificaciones de cada uno de los conceptos y su utilidad en el proceso de evaluación, partiendo de la premisa que la evaluación es un proceso mediante el cual se obtiene información del proceso educativo. 2, facilita una evaluación correspondiente. Y 3, se consigue la toma de decisiones. Se enfatiza la importancia del uso de las técnicas e instrumentos que según diversos factores asociados al desarrollo de los procesos educativos son múltiples, variados y pertinentes para cada situación. Es importante mencionar que todos estos van a proporcionar información relevante al docente sobre todos y cada uno de sus alumnos y le van a facilitar un conocimiento continuo y adecuado de su progreso en su proceso de aprendizaje. Una técnica constituye un modo operativo que permite ejecutar un conjunto de procedimientos o estrategias para obtener la información que se desea obtener a partir del uso de determinados instrumentos. Por el contrario, un instrumento es un recurso concreto o específico que se utiliza para recolectar la información que se desea a través de su aplicación directa con los sujetos implicados en situaciones determinadas. En el siguiente gráfico se puede visualizar la jerarquía establecida entre los conceptos en el proceso de evaluación. Aquí tenemos técnicas e instrumentos para la evaluación. Se dividen en técnicas de observación, que son los diarios, escalas de observación, informes anecdotarios y registros. También se divide en técnicas de interrogación, que son los cuestionarios, exámenes y pruebas objetivos. Y en otras técnicas como los test estandarizados, autoinforme, rúbricas y el portafolio. Muy bien, este sería entonces la primera parte en la sección número 1 de elementos conceptuales de la caja de herramientas. Asimismo tenemos de la misma caja de herramientas la sección 2, habilidades del área de lengua y literatura. Todo esto es otorgado por el Ministerio de Educación del Ecuador. Primero, evaluación diagnóstica en habilidades del área de lengua y literatura. Respecto al área de lengua y literatura, debemos considerar que esta cuenta con un conjunto de destrezas y habilidades que parten de procesos psicológicos como la percepción, la memoria, la cognición, la metacognición, la capacidad inferencial, la conciencia, entre otros. Asimismo, la aplicación de la conciencia psicolingüística y el análisis fonológico, léxico, sintáctico y semántico le permiten al estudiante operativizar el lenguaje escrito de manera intencional y reflexiva. En este sentido, el área de lengua y literatura, desde la visión integral del currículo nacional, busca el desarrollo de destrezas y habilidades lingüísticos comunicativos que le posibilita ser competente en el uso de lengua oral y escrita y también fortalecer la capacidad comunicativa de los estudiantes. 2, habilidades del área de lengua y literatura. Se propone la enseñanza de lengua partiendo de las macrodestrezas lingüísticas, hablar, escuchar, leer y escribir textos completos en situaciones comunicativas reales. De esta manera, aprender lengua y literatura permite al estudiante desarrollar destrezas que le permitan la interacción entre sí y utilizar la lengua como una herramienta
de interacción social en la vida cotidiana. En este sentido, se resume a continuación el objetivo a alcanzar en el desarrollo de cada macrodestreza. Esta tabla número 1 es de vital importancia. Aquí nos pueden presentar las habilidades esenciales del área de lengua y literatura, habilidades y descripciones. Hablar. En esta habilidad se relaciona con la organización, estructura y producción del discurso coherentemente. Escuchar. Se denomina también comprensión auditiva y se refiere a la capacidad cognitiva para decodificar elementos lingüísticos y paralingüísticos con el objetivo de comprender un mensaje. Leer. La lectura involucra dos actividades principales. Uno, la decodificación y dos, la comprensión del significado del texto. Según Kashani, leer es comprender e involucrar tipos de lectura, así como la construcción del perfil del buen lector. Escribir. La escritura tiene que ver con el desarrollo de habilidades para la producción escrita. Para descubrir las funciones de la escritura, es importante relacionarla con la oralidad y la lectura. Es importante tener la consideración que se lee para escribir. Se escribe para leer, se escucha para hablar o escribir, se habla para escribir y se escribe para hablar. Número 3. Evaluación diagnóstica aplicada a la lectura, escritura y a la producción oral. La evaluación diagnóstica, tanto en la lectura, escritura y producción oral, evidenciará el desarrollo de estos procesos, así como también revelará sus dificultades y deficiencias. Durante el diagnóstico se trata de identificar alertas con el propósito de atenderlas específicamente por medio de procedimientos y materiales adecuados. El diagnóstico de los procesos de lectura, escritura y producción oral cumplirá con ciertos propósitos como identificar sus fortalezas y debilidades en los tres procesos. Observar las preferencias del estudiante cuando selecciona actividades relacionadas a la lectura, escritura y producción oral. Identificar las estrategias de enseñanza que fortalezcan el desarrollo de los tres procesos. Prevención de problemas de aprendizaje tanto en lectura, escritura y producción oral. En este sentido, el diagnóstico de estos procesos deberá involucrar el diseño de técnicas o instrumentos de evaluación que valoren el desarrollo de las destrezas esenciales, teniendo siempre en consideración los subniveles y niveles tanto de educación general básica como la del bachillerato. Cuarto, ¿qué se debe diagnosticar en el proceso de comunicación oral? La comunicación oral involucra simultáneamente tanto las destrezas de escucha como de habla para la producción de situaciones comunicativas concretas. El escuchar y hablar requieren de un manejo de algunos elementos como series de código, sentidos, significados, entre otros requeridos para interacción de los usuarios de una lengua. Es importante entender que la comunicación oral implica conversaciones formales e informales para que el uso de la lengua sea entendido como una interacción social entre los usuarios. 4.1. Técnicas e instrumentos por subnivel. La evaluación del proceso de comunicación oral debe considerar el nivel en que se encuentran los alumnos. Asimismo, las técnicas e instrumentos que se presentan son sugerencias para orientar al docente a la aplicación del diagnóstico sin limitar el uso de otras alternativas. En esta tabla número 2 tenemos técnicas e instrumentos de evaluación de comunicación oral por subnivel. En la elemental y en la media tenemos técnicas de diálogos informales, conversación, exposiciones orales y recitación. Los instrumentos que se aplican en la elemental y en media son la lista de cotejo, el registro anecdótico, escalas numéricas, gráficas y descriptivas o rúbrica. Y en la superior tenemos técnicas como discusiones y entrevistas. Y aquí se utilizan instrumentos de cuestionarios y lista de cotejo. La observación para la elemental, media y superior es que se debe considerar que las pruebas orales también son medios de verificación importantes, pero no son los únicos. Y el bachillerato, tenemos esas técnicas en el bachillerato del debate, el foro, la mesa redonda y la mesa de diálogo. Y allí tenemos también nuestros instrumentos para el bachillerato, registro anecdótico, escalas numéricas gráficas o descriptivas y también rúbrica. Todos los medios de verificación del resultado de aprendizaje son importantes. Para todo el nivel superior, nivel bachillerato, se verá hacer énfasis en técnicas más formales.
La evaluación deberá considerar recursos lingüísticos, vocabulario, construcción del discurso, entre otros. ¿Qué se debe diagnosticar en el proceso de lectura? En el proceso de lectura integra varias operaciones mentales, de tal forma que el estudiante construya significados y entienda el sentido de materiales impresos. Además, cumple dos fines. Primero, la comprensión de texto y segundo, el uso de recursos de tal forma que los estudiantes pueden disfrutar y practicar la lectura de manera autónoma, valorando críticamente los recursos que tienen disponibles para su uso. 5.1. Técnicas e instrumentos por subnivel. La evaluación del proceso de comunicación oral debe considerar el nivel en el que se encuentran los alumnos. Asimismo, las técnicas e instrumentos que se presentan son sugerencias para orientar al docente la aplicación del diagnóstico sin limitar el uso de otras alternativas. En la tabla 3, asimismo, tenemos en la elemental las técnicas, la observación, por ejemplo, dramatizaciones, entrevistas, por ejemplo, el parafraseo, pruebas escritas, lecturas de imágenes, identificación de elementos explícitos como los personajes, escenarios, acciones y objetos. Los instrumentos para elemental a usar son la lista de cotejo, registro anecdótico, escalas numéricas, escalas gráficas, descriptivas, rúbricas y cuestionarios. En la media, la observación durante la lectura exegética o lectura comentada, entrevistas sobre el tema de una lectura, prueba escrita, análisis de paratexto, la palabra clave, preguntas intercaladas en el texto, frases del texto para ordenar, completar, corregir, entre otros. Los instrumentos utilizados para la media son cuestionarios, listas de cotejo, registro anecdótico, escalas numéricas, gráficas o descriptivas, rúbricas y la gamificación. Aquí en la superior tenemos y en el bachillerato la observación, la entrevista, pruebas escritas, el subrayado, notas, al margen, resúmenes, esquemas y mapas conceptuales y juegos lingüísticos. Los instrumentos utilizados para la superior y bachillerato son cuestionarios, lista de cotejo, registros anecdóticos, escalas numéricas, gráficas o descriptivas, rúbrica y la gamificación. Las observaciones para todos estos niveles, nivel y subnivel, se deben considerar que las pruebas escritas también son medios de verificación importantes, pero no los únicos. Todos los medios de verificación del resultado del aprendizaje son importantes. Las pruebas escritas no son mejores ni peores que otras en términos de calidad y eficiencia. La evaluación de la lectura puede centrarse en estos 5 aspectos. Sobre el uso del texto escrito, actitudes hacia la lectura y capacidad de manejar fuentes escritas. Sobre el proceso lector, percepción del texto, grado de comprensión del texto, autocontrol del proceso lector. Sexto, ¿qué se debe diagnosticar en el proceso de escritura? El desarrollo del proceso de escritura es un proceso gradual y progresivo a lo largo de la formación académica del estudiante. El objetivo del proceso de escritura puede concebirse como una herramienta de comunicación que le permite transmitir pensamientos, sentimientos, ideas y conocimientos utilizando la forma de pensar y de usar el lenguaje en forma crítica y creativa partiendo de sus propios códigos hasta la propia escritura de los signos. 6.1. Técnicas e instrumentos por subnivel. La evaluación del proceso de escritura debe considerar el nivel en el que se encuentran los alumnos. Asimismo, las técnicas e instrumentos que se presentan son sugerencias para orientar al docente la aplicación del diagnóstico sin limitar el uso de otras alternativas. En la tabla número 4, asimismo, tenemos el nivel, el subnivel, las técnicas, instrumentos y la observación. En la elemental, la prueba de expresión como una técnica puede ser la redacción de un texto corto, escribir una tarjeta de invitación a una fiesta de cumpleaños, un mensaje corto, escritura de diversos finales o soluciones, reglas sencillas de juego, narraciones de hechos cotidianos y juegos de lenguaje. Estos instrumentos podemos utilizar la rúbrica y observación. En la prueba de expresión se debe evaluar la adecuación, la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical y la variación, que son los grados de complejidad del uso léxico y recursos lingüísticos. Para la media, tenemos rúbrica, ¿no? En instrumentos puede ser también la media y superior, podemos utilizar la prueba de expresión, escribir una redacción de 200 palabras sobre temas de protocolos sanitarios,
Ejemplo, ¿no? Resumen, noticias, poemas y cuentos. Crónicas y cartas al editor. Y para el bachillerato podemos usar una técnica de prueba de expresión. Por ejemplo, escribir un resumen que no pase de 100 palabras del texto, por ejemplo, de los virus, reescritura de texto literario, escritura de ensayo, proceso de escritura, planificación de la escritura, redacción, revisión, informe, artículos de opinión, entrevista y la técnica utilizada, la rúbrica. Muy bien. Este sería entonces la segunda parte de sección 2 de la caja de herramientas habilidades del área de lengua y literatura. Vamos ahora a compartir la tercera parte en la caja de herramientas, que es sección 3, habilidades del área de matemáticas. Primero, la evaluación diagnóstica en habilidades del área de matemática. Las habilidades relacionadas en el área de matemática son aquellas que se desarrollan a partir de la resolución de problemas en el aprendizaje y que configuran conexiones lógicas para el entendimiento de situaciones de la vida cotidiana. Las habilidades matemáticas expresan procesos de descripción, comprensión, expresión e interés por la necesidad de comprender, encontrar la solución a diversos problemas del mundo, de los diversos contextos y de los sistemas de acción-actuación. Es decir, superan la clásica visión de aplicar sistemas o conocimientos ya elaborados. Finalmente, la formalización de las actividades y conocimientos derivados de la explicación del mundo duran cuenta del dominio de las habilidades matemáticas. Desde que los niños y niñas comienzan a explorar el mundo en que viven, están aprendiendo matemáticas mediante la identificación de formas y patrones, conteo de cosas, uso de fórmulas y el uso del lenguaje matemático para representar ideas y solucionar problemas. Estas son destrezas que van desarrollando a partir de lo que ya conoce. 2. Las habilidades matemáticas se caracterizan como las acciones y operaciones que se ejecutan en cualquier actividad. Estos comprenden habilidades matemáticas referidas a la formación y utilización de conceptos y propiedades. Esta habilidad le permite a los estudiantes comprender y aprender importantes conceptos matemáticos, los cuales se desarrollan o se conectan entre sí, ayudándole a crear nuevos conocimientos, saberes y capacidades. En matemática, la construcción de muchos conceptos se da a través de los diferentes años de estudio, por los cuales es necesario que exista una estrecha relación y concatenación entre contenidos de cada subnivel y nivel. Habilidades matemáticas referidas a la elaboración y utilización de procedimientos algorítmicos. Son aquellas habilidades que comprenden el establecimiento, reproducción o creación de sucesiones de pasos u operaciones encaminados al logro de un objetivo parcial o final en la solución de una clase de ejercicio o problemas. Aparecen frecuentemente como los pasos necesarios en la etapa de ejecución del plan de la solución de un problema. Habilidades matemáticas referidas a la utilización de procedimientos heurísticos. Son aquellas que comprenden la identificación y utilización de principios, reglas y estrategias heurísticas para la búsqueda de vías de solución que caracterizan técnicas específicas o generales para la solución de problemas matemáticos. Su principal función es la búsqueda de vías de solución, el establecimiento de un plan y la valoración de los resultados, por lo que estas habilidades se proyectan como recursos metacognitivos en la actuación del alumno que le permiten construir modelos de las situaciones planteadas. Habilidades matemáticas referidas al análisis y solución de situaciones problemáticas. Son aquellas que comprenden la utilización de estrategias para el análisis y comprensión de ejercicios y problemas que se estimulan a partir de una situación matemática o de la vida práctica, dada en el lenguaje común o en el lenguaje matemático, pero no constituye un ejercicio formal con una orden directa. Todas estas habilidades manifiestan un modo de desempeño esperado en los estudiantes. En un tema o sistema de clases dado, es decir, permite destacar los componentes principales del modo de actuar en función del contenido matemático, lo que se debe saber hacer con los conceptos, propiedades, procedimientos y situaciones, problemas. Estas habilidades se pueden evaluar mediante la aplicación de los siguientes instrumentos. En matemática podemos utilizar mapas conceptuales, rúbricas, pruebas de apareamiento, selección múltiple, respuestas alternativas,
completación de ejercicios, tablas o gráficos de correspondencia, matrices, fichas, cuestionarios, entre otros. Todos estos instrumentos permiten identificar, aplicar y emitir juicios de valor sobre conceptos, características, propiedades o elementos matemáticos en ejercicios y problemas relacionados con el entorno o con los diversos contextos. En este sentido, se pueden plantear un proceso de evaluación diagnóstica de las habilidades matemáticas para identificar los problemas que presentan los estudiantes, de manera que se puedan plantear acciones de retroalimentación y desarrollo de los aprendizajes necesarios para iniciar con el abordaje de nuevos objetivos. ¿Cómo vamos a diagnosticar las habilidades matemáticas? Para diagnosticar las habilidades matemáticas se deben aplicar técnicas e instrumentos de evaluación que las realiza el docente desde su accionar pedagógico didáctico, con el objetivo de determinar información pertinente para el desarrollo de los procesos de aprendizaje. Para el diagnóstico se pueden utilizar varios instrumentos que pueden ser desde la observación hasta una prueba de diagnóstico de habilidades matemáticas, cuestionarios, pruebas, entre otros. Este proceso se implementará en el contexto actual, completando medios virtuales o a distancia. Asimismo, se podrá adaptar para procesos derivados de la semipresencialidad. Es importante considerar a la población de estudiantes con necesidades educativas especiales también, y en este sentido se les puede aplicar instrumentos focalizados en determinar discalculia, que son pruebas que evalúan diversas destrezas matemáticas, habilidades para calcular, fluidez matemática, capacidad para calcular mentalmente y razonamiento cuantitativo. Para el diagnóstico de las habilidades matemáticas, se debe aplicar el instrumento a los estudiantes que hayan aprobado el subnivel previo al que van a iniciar. A continuación detallamos los instrumentos que se pueden aplicar por subnivel o nivel. Aquí está la tabla número 1. Podemos aplicar las habilidades del álgebra y funciones. En la columna de formación y utilización de conceptos y propiedades, prueba de aparamiento, completación para identificar conceptos, propiedades utilizando pictogramas y gráficos, lectura, escritura, orden, suma, resta, multiplicación de números naturales hasta de 4 cifras. Identificar patrones de 3 atributos. En la elaboración y utilización de procedimientos algorítmicos, una prueba de completación para aplicar procedimientos de resolución de problemas de operaciones básicas como la suma, resta, multiplicación con números naturales de hasta 4 cifras. En la utilización de procedimientos heurísticos, proponer casos o problemas relacionados con el entorno para que identifiquen el método de resolución de operaciones básicas con números naturales de hasta 4 cifras. Comprender, identificar y resolver. Y en el análisis y solución de situaciones problemáticas, plantear actividades que permita al estudiante emitir su juicio de valor o conclusión ante la situación problemática planteada. En el área de geometría y medida, también podemos aplicar pruebas de aparamiento o completación para identificar conceptos propiedades utilizando pictogramas o gráficos, figuras planas, cuerpos geométricos y perímetros. Identificar medidas de longitud, masa, capacidad monetarias y de tiempo. Prueba para construir figuras planas o cuerpos geométricos. Proponer casos de problemas relacionados con el entorno para que identifiquen figuras planas, cuerpos geométricos y cálculos de algún perímetro. También plantear actividades que involucren figuras y cuerpos geométricos y que permita al estudiante emitir su juicio o conclusión ante la situación problema planteada. Y también en el área de estadística y probabilidad podemos aplicar una prueba para reconocer datos tabulados en una tabla, identificar gráficos estadísticos. La prueba para tabular información a partir de estos datos concretos, podemos representar datos concretos utilizando gráficos estadísticos en un diagrama de barra. Proponer también casos o problemas relacionados con el entorno para que tabulen datos dada una condición específica. Plantear actividades que involucren tablas y gráficos que permitan al estudiante emitir el juicio de valor y también la conclusión de este problema, ¿no? En la tabla número 2, instrumento de evaluación diagnóstica para el subnivel básico medio. La anterior era para el subnivel básico elemental. Esta es para el subnivel básica media. En álgebra y funciones, una prueba para identificar conceptos, propiedades, relaciones de orden, de números naturales, fraccionarios y decimales, lectura, escritura y operaciones matemáticas con conjuntos numéricos.
Identificar números naturales, fraccionarios y decimales en la recta numérica. Podemos completar la prueba de procedimiento de resolución de estas operaciones básicas con números naturales, fraccionarios y decimales. Proponer casos, problemas relacionados al entorno que identifiquen el método de resolución de operaciones con números naturales y decimales, ¿no? Con todos sus análisis para las conclusiones y juicios, ¿no? Geometría, veamos el prueba de apareamiento y completación para identificar conceptos de propiedades de polígonos regulares, irregulares, perímetros y áreas de polígonos regulares. Reconocer unidades de medidas, de medidas de longitud, área y volumen y unidades de masa. La prueba para construir polígonos regulares, perímetros, áreas, polígonos regulares. Convertir unidades de medidas de longitud, área y masa. Proponer casos de problemas relacionados con el entorno para que resuelvan polígonos regulares, su perímetro y área con respectivas unidades de medida. Y todo esto sirve para que el estudiante emita su juicio, valor, conclusión frente a la problemática. En el área de estadística y probabilidad, pueden aplicar una prueba para identificar medidas de tendencia central, reconocer combinaciones simples de hasta 3×4. Las pruebas pueden ser de calcular medidas de tendencia central, realizar combinaciones simples de hasta 3×4. Y asimismo, todos los problemas relacionados y que permitan al estudiante emitir su juicio o conclusión en esta situación de problemática planteada. En la tabla 3 tenemos la evaluación diagnóstica para el subnivel básico superior. En el álgebra y funciones hay la prueba para identificar conceptos, propiedades y relaciones de orden de números reales, identificar funciones lineales en los números enteros z y sus elementos, identificar funciones crecientes y decrecientes representados en tablas gráficos, reconocer ecuaciones y inecuaciones de primer grado con una incógnita, identificar expresiones algebraicas y productos notables en casos de factorización. Bueno, y sigamos. En geometría y medida podemos realizar una prueba de apareamiento y completación para identificar el teorema de Pitágoras, reconocer relaciones trigonométricas en un triángulo rectángulo, identificar las leyes de semejanza y congruencia de triángulos, ¿no? Podemos hacer las pruebas para resolver esos triángulos, el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Resolver los triángulos por medio de semejanzas y congruencia. Y en la prueba para estadística y probabilidad podemos identificar tablas con datos agrupados y no agrupados y reconocer medidas de tendencia central y de dispersión. Podemos hacer que el estudiante complete tablas con datos agrupados y no agrupados que involucren medidas de tendencia central de dispersión. En la tabla 4 tenemos la evaluación diagnóstica para el nivel de bachillerato. En la sección de álgebra y funciones, una prueba para identificar conceptos, propiedades, relaciones de orden, operaciones, potenciación, radicación de números reales y expresiones algebraicas. Reconocer ecuaciones, inecuaciones, intervalos con números reales, reconocer sistema de ecuaciones de atrás 3×3, reconocer las características de las funciones reales y trigonométricas. Y ahí podemos hacer una prueba para completar todos estos procedimientos, operaciones, potenciación, radicación y expresiones algebraicas. Podemos hacer las pruebas para resolver ecuaciones de hasta 3×3, este sistema de ecuaciones, y determinar las características de funciones reales y trigonometría. En geometría y medida, una prueba de apareamiento y completación para identificar conceptos y propiedades de los vectores, reconocer la ecuación vectorial y paramétrica de la recta. Asimismo, podemos realizar operaciones con la norma y los ángulos entre vectores, encontrar la ecuación vectorial y paramétrica de la recta paralelas y perpendiculares a partir de un punto y pendiente. Y en estadística y probabilidad, una prueba para identificar los conceptos de la media, mediana y moda, rango, varianza, desviación estándar, con datos agrupados y no agrupados. Esta prueba puede ser que consista en completar tablas con datos agrupados y no agrupados, con el cálculo de la media, mediana, moda, rango, varianza y desviación estándar con datos agrupados. Hay que proponer, por supuesto, en todos estos secciones, casos o problemas relacionados con el entorno del uso agrupado o de los agrupados y no agrupados con el cálculo
de la media, mediana, rango, varianza y división estándar, para que el estudiante luego emita su juicio o conclusión de la situación problemática planteada. Aquí están entonces todos los temas que podemos proponer en todos los niveles y subniveles de la institución educativa. Entonces, esta es la parte sección 3 de habilidades del área de matemática. Veamos la sección 4 de la caja de herramientas, que es las consideraciones de la educación inicial y necesidades educativas especiales. Veamos, el proceso de evaluación de educación inicial y preparatoria. Dice, el proceso de evaluación en este nivel permite tomar decisiones oportunas acerca de la acción educativa y de las intervenciones que se requieran. Se asume la evaluación como un proceso cualitativo, permanente, continuo, sistemático, objetivo, flexible e integral que permite realizar ajustes a las orientaciones, a brindar para optimizar el desarrollo y aprendizaje de los niños. También se convierte en un invaluable instrumento para reorganizar las acciones con las familias. La evaluación entendida de esta manera se convierte en un medio para alcanzar determinados fines y no es el fin de sí misma. Importante recordar que en la educación inicial no se evalúa para aprobar o desaprobar. Evaluamos para favorecer el desarrollo integral de los niños, para descubrir sus potencialidades personales, para reforzar su autoestima y detectar posibles limitaciones que afectan al aprendizaje y desarrollo. Para llevar a cabo el proceso de evaluación en este nivel, es imprescindible que el profesional lo haga de manera personalizada y que tenga presente que no todos los niños logran las destrezas al mismo tiempo ni de la misma manera. Se encuentra con un rango para que los procesos en cada niño se visualicen y se consoliden, así como para identificar situaciones de posible intervención específica. Por lo tanto, la evaluación que se realiza a los niños ha de ser flexible y abierta, en el sentido de que se tomará en cuenta el momento emocional que vive el niño y situación familiar, volviéndose un proceso sistémico y un apoyo para los niños y la familia, por lo que la evaluación ayudará al niño en el desarrollo de una autoestima positiva. La evaluación inicial o diagnóstica implica conocer a cada niño del grupo, indagar sobre su contexto social y familiar y tener claro el estado de salud, desarrollo, capacidad de actitudes del niño de acuerdo con la edad. Esta información es de suma importancia, ya que el contexto familiar, cultural y social influye directamente en el desarrollo, en los procesos de comportamiento que manifiestan los niños y en las acciones educativas necesarias para la comunidad. Por otro lado, la evaluación inicial en el subnivel 2 es necesaria para conocer los intereses, las experiencias y los saberes previos que traen los niños como aporte al nuevo ciclo de enseñanza-aprendizaje, los cuales son necesarios para iniciar el trabajo de planificación y adecuaciones de la estrategia metodológica por parte del profesional. 3. Técnicas e instrumentos de evaluación. La evaluación diagnóstica requiere que todas las herramientas respondan al enfoque cualitativo de la evaluación de este nivel educativo, con la finalidad de que el registro de cada niño sea confiable y objetivo. Las técnicas aplicadas deben permitir información, obtener esa información de lo que deseamos conocer, ya sea el proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños, su contexto familiar y social, sus gustos e intereses, entre otros. Las técnicas para este nivel educativo pueden ser, entre otras, pueden utilizarse la entrevista, se realiza a los padres de familia o de otros responsables de los niños, especialmente al inicio del año escolar. Se trata de un diálogo amable, empático, para crear un clima de confianza y obtener la información necesaria para conocer al niño en su contexto. La entrevista a su vez puede ser espontánea y planificada, ya que al momento de retirar a los niños del centro educativo suelen darse conversaciones con los padres o adultos responsables, donde se emitirá información valiosa para el proceso. Los momentos de entrega de evaluaciones y otras reuniones programadas con motivos específicos son entrevistas planificadas, donde ya se sabe con anterioridad lo que se va a conocer o dar a conocer. Podemos aplicar la observación, la cual puede ser libre o espontánea, y la planificada. Se utiliza cuando se desea evaluar algún comportamiento específico, destreza, habilidad o actitudes. En cualquiera de estos casos se debe dar una forma natural tanto del grupo como de cada niño en particular. También podemos aplicar el diálogo, debe ser espontáneo con los niños en los diferentes momentos de la rutina.
Los instrumentos para la evaluación son los medios a través de los cuales recogemos y registramos esa información, ¿verdad? Son herramientas que deben ser diseñadas con anterioridad, con una intencionalidad clara y de fácil utilización y comprensión. Sirven para recoger y registrar información obtenida mediante las técnicas, conocer el proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños y sistematizar la información para comunicarla oportunamente. También la ficha entrevista es una poderosa herramienta para conocer al niño y su familia, así como la percepción que tiene la familia o adulto responsable de su niño, las expectativas que tiene el centro educativo, lo comprometido que se encuentra en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es preferible tener una ficha realizada con anterioridad con preguntas que le permitan conocer el contexto familiar, cultural y social del niño. Esta ficha puede ser extensión de la ficha de matrícula. El anecdotario puede organizarse en fichas mensuales individuales para que el docente pueda registrar cómoda y descriptivamente datos acerca de la evolución del desarrollo integral de los niños. En esta ficha aparecen el nombre de cada niño, la fecha, observación y una descripción corta, concisa y sin interpretaciones del evento. Relevantes, hitos, gestos, actitudes, entre otros, que se desea registrar. Pueden ser eventos positivos o negativos en la vida de los niños. Esta es una excelente herramienta para llevar a cabo el informe formal descriptivo y mantener una mayor objetividad en la evaluación de los niños. Otra es la lista de cotejo, que es una herramienta que sirve para registrar la presencia o ausencia de características y destrezas puntuales en relación con los 3 ejes de desarrollo y aprendizaje. En la lista de cotejo, los comportamientos o indicadores a ser observados deben estar definidos o enlistados previamente en una hoja individual o en cuadro fácil registro o uno bien general. Puede ser usada esta lista al inicio como diagnóstico y durante el proceso. También se puede utilizar un informe formal cualitativo. Este documento se realiza con base a todas las herramientas técnicas utilizadas para registrar la evaluación en sus diversos momentos. Consiste en una sistematización de todo el proceso y constituye el documento oficial que se entregará a las familias o adultos responsables de los niños junto con el informe formal prescriptivo. Para realizarlo es necesario decidir qué destrezas serán parte de este y cuál se ubica en un solo documento o dos para diferenciar cada periodo. También una escala de valor y puede ser la misma que se utiliza en una escala de estimación. Aquí tenemos las consideraciones para tomar en cuenta durante el proceso de evaluación. Si bien es cierto que el proceso de evaluación es continuo y permanente, se deben planificar tanto los momentos como las técnicas e instrumentos con actividad, respondiendo a las preguntas que evalúo, para qué evalúo, cómo evalúo y cuándo evalúo. De esta manera se evita caer en la improvisación y tener información poco sistemática e inconsciente. Es recomendable mantener reuniones de equipo varias veces al año para comunicar los resultados de las evaluaciones cualitativas de los niños antes de ser comunicado a los padres o adultos responsables, así como evitar encasillar o etiquetar a los niños. Recordar que esta evaluación no se la realiza para sancionar ni valorizar a los niños con respecto a otros. Cada niño tiene sus propias capacidades. El docente tiene la responsabilidad de ayudar a los niños a potenciarlos. Es necesario tomar decisiones para aplicar medidas pertinentes y oportunas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de los niños con la finalidad de retroalimentar para atender aspectos que requieran refuerzo. El docente debe expresarse con claridad al momento de comunicar las evaluaciones a los padres, adultos responsables de los niños, exaltando siempre los logros y contextualizando las expectativas que las familias traen con respecto al nivel de logro que desean que alcancen los niños en relación con las destrezas que deben alcanzar en ese nivel. Bueno, por regla general se debe evitar generar tensiones en la familia, que dificulte la relación con los niños y que los ponga en una posición de presión por no responder a sus expectativas. Esto lo podemos encontrar en la dirección de https://educacion.gov.es de educación inicial. Hay también consideraciones para el desarrollo diagnóstico en los ámbitos de manifestación del lenguaje verbal y comprensión del lenguaje. El valor de la lectura es incuestionable, no solamente como función de recreación y aprendizaje, sino además por su papel en el entendimiento de la realidad. Por ello, el diagnóstico inicial siempre deberá considerar el estado del desarrollo y dominio de las habilidades de comunicación verbal del niño.
Es necesario que en la educación inicial y preparatoria brinde a los niños un momento diario de lectura placentera en la que un adulto conocido lea para ellos y lo haga de manera gestuosa y cálida, modelando la vocalización con entonación y fluidez. Mediante el contacto de libros, los niños desarrollan el lenguaje, el pensamiento y la imaginación. Comprende valores y actitudes humanas y tienen un primer grado lúdico interesante con el lenguaje escrito que aprenderán más tarde. En educación inicial y preparatoria, la iniciación a la lectura se realiza a través de la utilización del rincón de lectura, en donde los niños disfrutan que los adultos les muestren los libros y les ayuden a interpretar imágenes y en el texto, mientras manipulan, describen y dialogan. Los niños desarrollan el lenguaje y aprenden a gozar de la lectura entendiéndolo como una actividad interesante y placentera. El rincón de lectura es importante ya que el espacio del aula en donde de manera organizada utilizan libros, materiales y promueven el desarrollo de la lectura y escritura. Es el lugar donde se sientan a los estudiantes a leer, en la zona donde conocen las letras, símbolos y elaboran sus textos. Tienen la oportunidad de compartir, de comunicarse con los demás y de poner en juego las estrategias y conocimientos previos que tienen sobre diferentes temas de forma autónoma. Recomendaciones para motivar a la lectura. Leer es aprender. Cuando leen juntos, tanto el educador como los niños descubren cosas nuevas y adquieren conocimientos. Para que la lectura funcione bien, se recomienda utilizar libros apropiados para la edad y rotarlos periódicamente. Si los niños ven los libros durante todo el año, se aburren pronto y ya no quieren leer. Es importante que los niños escojan los libros que quieran escuchar. Lo importante es leer, no hace falta que el docente imponga los libros, más bien debe leer aquellos libros que el niño pide otra vez. Coleccionar materiales variados para la lectura. No todos los niños les gustan los cuentos. Hay quienes prefieren leer sobre temas de ciencia, revistas o folletos informativos sobre diversos temas de salud y ciudadanía. El docente poco a poco y con la colaboración de las naciones y las familias pueden organizar un rincón de lectura variado y enriquecido. Leer todos los días es preferible hacerlo por pocos minutos, pero a diario. Solo se crea así un hábito de lectura. También lo podemos encontrar en la guía metodológica para la implementación del currículo. La evaluación diagnóstica en habilidades del área de matemáticas para los niños, lógico-matemáticas, de educación inicial y preparatoria se desarrollan y evalúan en el rincón de juegos tranquilos, que deben estar diseñados para pensar y jugar con una variedad de materiales. Deben estar diseñados que estimulen periódicamente el desarrollo del pensamiento lógico. Los niños aprenden nociones, forma, color, tamaño, cantidad, espacio, entre otros, y ejercitan relaciones lógicas como la semejanza, diferencia con correspondencia, número, cantidad. Se debe combinar materiales para estimular el pensamiento lógico, ¿verdad? Con materiales para estimular el pensamiento lógico matemático. Ambos son muy importantes. Los materiales deben ser variados. Es mejor contar con un ejemplar de cada material para tener mayor diversidad. Deben tener diferentes niveles de complejidad para estimular paulatinamente aprendizajes más avanzados. Preferir materiales de madera resistentes que sean durables y que puedan limpiar con facilidad. Se deben verificar todos estos materiales que no tengan pinturas tóxicas. Consideraciones para la versión diagnóstica para educación especializada. El Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 228, menciona que son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que le permitan acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser aprendizaje, accesibilidad y comunicación. Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las siguientes: dificultades específicas de aprendizaje, dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. Son necesidades especiales asociadas a la discapacidad las siguientes: discapacidad intelectual, física, motriz, auditiva, visual, psicosocial, sordo, ceguera y multidiscapacidad. Desde la Dirección Nacional de Educación Especializada Inclusiva remitimos las siguientes recomendaciones
a considerar al momento de aplicar una evaluación diagnóstico inicial a estudiantes con discapacidad y dificultades específicas de aprendizaje. No asociadas a la discapacidad, dificultades específicas del aprendizaje, tabla de Pitágoras, textos pequeños, evaluación oral, material tangible, uso de calculadora. En las asociadas a la discapacidad, discapacidad auditiva, utilizar la lengua de señas ecuatorianas en los estudiantes con sordera profunda, incentivar el uso de esta lengua materna, lectura labiofacial para que los estudiantes con hipocausia e implante coclear, el docente además deberá vocalizar la instrucción de manera pausada. Para la discapacidad intelectual hay que evaluar orientaciones espaciales, temporales, lecturas cortas, evaluar habilidades adaptativas, funcionales, material tangible, pictograma, imágenes o dibujos. Para la discapacidad visual o baja visión, dependiendo del grado de afectación visual, se recomienda el uso de software house, material en braille, apoyo de tiflotecnología, impresión en letra 14 o 15, un apoyo de una lupa en el ambiente bastante con claridad. Para discapacidad sordo-ceguera, establecer una relación de confianza con el alumno sordo-ciego con el objetivo de enseñar la seguridad que transmiten a las personas, las interacciones y rutinas. El docente debe moverse con el alumno en las rutinas diarias para crear conciencia del propio cuerpo y conciencia de otras personas. Caminar juntos, vestirse, comer y hacer ejercicio. Utilizar y trabajar el sentido del tacto para que el alumno analice su cuerpo y el de la otra persona a través de actividades funcionales y de juegos. Por ejemplo, aplaudir o tocar el brazo de la otra persona. Utilizar todos los sentidos, tacto, oído y vista para que el alumno identifique la persona que se está comunicando con él. Tocar la cara, manos, ofrecer oportunidades para que el estudiante aprenda las funciones que tiene cada parte del cuerpo. Tocar la oreja del alumno cuando hay ruido, tocar la cara de la persona cuando mastica. Animar al estudiante que desarrolle conceptos básicos haciéndolos partícipe en experiencias de la vida real. Aprender sobre animales a través de vivencia con animales verdaderos, comprar ingredientes y preparar comida. Evaluar e interpretar el significado del uso intencional de señales para comunicarlo al significado de los gestos naturales que hace el estudiante para comunicarse. Diseñar, elaborar dispositivos de comunicación no tecnológico adecuados a las necesidades educativas del estudiante o acceder a recursos para evaluar comunicación aumentativa, alternativa y dispositivos de ayuda de comunicación. En la discapacidad psicosocial, apoyo de pictogramas, imágenes o dibujos, instrucciones concretas, utilizar un cuadernillo para el sistema aumentativo de la comunicación y material tangible. Finalmente, se adjunta la guía del apoyo para la comunidad educativa durante el periodo de suspensión de las actividades preescolares por la emergencia sanitaria. Muy bien, este sería entonces la sección número 4 de las consideraciones de educación inicial, preparatoria y también necesidades educativas especiales. Y también podemos revisar en la quinta sección la socioemocional dentro de nuestra caja de herramientas, ¿no? Identificación de aspectos socioemocionales, vamos a ser un poco más breve, en la actualidad en la política de educación requiere una mirada integral que conjugue tanto habilidades cognitivas como las habilidades emocionales, el desarrollo de relaciones humanas, respetuosas que ayuden al estudiantado a identificar, entender, gestionar sus emociones, como a definir sus proyectos de vida y lograr sus propósitos. Esto implica considerar una serie de factores para orientar contenidos, procedimientos formativos y curriculares de cada contexto y sistema educativo. Los valores humanistas que deben constituir los fundamentos y la finalidad de la educación son el respeto a la vida y a la dignidad humana, la igualdad de derechos y la justicia social, y la diversidad cultural y social, así como el sentido de solidaridad humana y responsabilidad compartida de nuestro futuro. Muy bien, aquí podemos ver todas las partes socioemocional, la educación socioemocional y habilidades para la vida. La educación socioemocional es un proceso de aprendizaje a través de lo cual los niños y niñas y adolescentes trabajan e integran la vida de conceptos, valores, actitudes, habilidades que le permiten comprender y manejar sus emociones, construir identidad personal, mostrar atención, cuidado a los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables, aprender a manejar situaciones retadoras de maneras constructivas y éticas.
Hay habilidades sociales interpersonales, habilidades cognitivas, habilidades para el control de emociones como la empatía, el autoconocimiento, las emociones, el manejo de las emociones, resolución de conflictos y toma de decisiones. Ahí tenemos una espiral de la empatía, autoconocimiento, resolución de conflictos, manejo de emociones y toma de decisiones. Aquí hay algo importante, una tabla que podemos aplicarlo con los estudiantes, tanto de preparatoria, básica elemental, básica media, básica superior y bachillerato. Podemos evaluar el autoconocimiento, un manejo de emociones, conocimiento, autoconocimiento, conocer quién es y a dónde viene, el manejo de emociones, reconocer las emociones que vive y ser capaz de expresarlas. Bueno, aquí están tanto de cada nivel y subnivel, ¿no? La empatía, reconocer mediante observación, escucha a otra persona diferente que tiene sentimientos y emoción, y la resolución de conflictos y la toma de decisiones. Aquí le dejo entonces esta matriz para poder realizar la tabla de habilidades para la vida priorizada en el Sistema Nacional de Educación. Podemos encontrar los identificación de aspectos socioemocionales en el contexto del COVID, entrevistas de aspectos socioemocionales en el contexto del COVID. Nuestro objetivo general es contar con información actualizada sobre cómo se encuentran los estudiantes emocionalmente. Hay objetivos específicos. Podemos el alcance y la metodología de la entrevista, ¿no? Si el nivel 1, si existe alerta, se refiere a los estudiantes que necesitan de atención e indagación más profunda, revisión del DS de acuerdo al caso. Y nivel 2, no existe alerta, se refiere a estudiantes que no requieren atención e indagación profunda, pero sí la realización de actividades sugeridas. Aquí dejamos los lineamientos para la implementación de la entrevista, seguimiento y acompañamiento. Este es un formulario de derivación del estudiante. Ahí dice yo, docente tutor de, ahí informo que realicé la entrevista de aspectos socioemocionales en contexto de COVID al estudiante. Esto es similar a lo que se realizó el año pasado. Tenemos bienestar emocional, que son las necesidades socioemocionales. 2, la situación familiar, que también se realizó. 3, los riesgos psicosociales. Y 4, la convivencia armónica. Este es el formulario si en caso presenta un nivel de riesgo, ¿no? Agradezco aquí su gentil atención y apoyo. Bueno, y aquí firman ese escrito, ¿no? Esta es la matriz de los aspectos socioemocionales, ¿no? Ya esto ya creo que hubo en un anterior video, se lo realizó, cómo se siente frente a la cuarentena, durante este tiempo con quién estás quedándote en casa, alguien en tu casa está enfermo con COVID, qué es lo que te disgusta del confinamiento en la pandemia, cómo ha sido este confinamiento en casa, eh, durante este tiempo te has sentido molesto por algo, qué es lo que haces durante este tiempo en casa, has realizado actividades que te gustan, durante estas semanas desayunado, almorzado, cenado, sí, no o a veces. Aquí el estudiante va a ir contestando con su propia respuesta. Esto, claro, lo va a realizar el estudiante de manera personal, no lo va a realizar el padre de familia. El padre de familia va a dar el consentimiento para que el estudiante conteste esta pregunta y poder sacar de esta entrevista todos los aspectos socioemocionales en una tabla de valoración. Y miren, 9, tenemos la pregunta, ¿qué sientes sobre el retorno presenciales a clase? Y 10, ¿cómo puedes cuidarte para evitar el contagio? No mencionar las opciones escritas, preguntar al estudiante y realizar los checklists, ¿ya? Y ahí, bueno, el docente ya va marcando si existe alerta o no. Y también aquí hay indicaciones en las hojas de ruta. Esta es la caja de herramientas de la quinta parte de la sección socioemocional. Todos estos documentos ustedes los pueden descargar en el link de la descripción del video que dejo a continuación. Muchas gracias.